Mateo 24, del 44 al 51. Leamos juntos. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Acabamos de leer la parábola del siervo fiel y el siervo malo. Como hemos visto en los mensajes anteriores, tanto este capítulo 24 como el 25 nos hablan de temas bien importantes. Nos hablan acerca de la destrucción de Jerusalén, profecía que se cumplió en el año 70 después de Cristo. Nos habla de las señales antes del fin que ya se están cumpliendo. Nos hablan del arrebatamiento de la iglesia, nos hablan de la gran tribulación, y también nos hablan de cómo debemos nosotros como pueblo de Dios prepararnos para su pronta venida. Fíjense, hermano, que ya todas las profecías que hablan acerca del arrebatamiento o el rapto de la iglesia ya están cumplidas. Usted lo está viendo, todos los días vemos las noticias y, hermano, de una manera impresionante podemos ver cómo la Biblia se está cumpliendo. Esta misma semana usted sabe cuántas catástrofes han pasado a nivel mundial, y vemos cómo todo se está acelerando. En cualquier momento Cristo viene por su iglesia, y por eso necesitamos estar preparados, porque en cualquier momento se va a cumplir lo que dice en el versículo 41, que dice dos mujeres, desde el 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabemos la hora, no sabemos el día, Él no lo dejó establecido ni lo ha revelado, pero, hermano, es para que estemos preparados. Él no dejó el día ni la hora, pero sí dejó señales y dejó profecías que nos hablan que en cualquier momento Cristo viene por su iglesia. No sabemos en qué momento. Pensemos si hoy a la 1 de la mañana Cristo viniera por su iglesia. ¿Estamos preparados? ¿Realmente estamos a cuentas con Dios? Y lo que Dios nos habla siempre es para que estemos velando, para que estemos despiertos espiritualmente. No es que usted no duerma en su cama, no habla de eso. Cuando dice velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, es que estemos despiertos espiritualmente, que no estemos dormidos en el sueño del pecado, que no estemos dormidos en el sueño del materialismo, que no estemos dormidos, hermano, con las fascinaciones y los entretenimientos de este mundo, sino que estemos alertas y conscientes de que en cualquier momento Cristo viene por su iglesia, y por eso necesitamos estar preparados, por eso necesitamos prepararnos. Y entonces en el versículo 45 comienza esta parábola y dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Fiel y prudente. Esa palabra siervo es importante porque muchas veces la palabra siervo es contada como una palabra de grandeza, una palabra de honra, una palabra que produce orgullo y hola siervo y adiós siervo, y aquel se siente hasta con el pechito de fuera. Sino que, hermano, cuando uno lee la palabra de Dios,
En el griego, la palabra siervo aquí es el griego doulos, que significa esclavos. Y hermanos, Dios nos ha llamado a ser siervos del Dios vivo, del Dios verdadero. Como ya hemos hablado en los últimos mensajes, antes éramos esclavos de las pasiones, esclavos del pecado, esclavos de Satanás. El diablo nos tenía como títeres, haciendo de nosotros estragos, pero gracias a Dios, porque Él nos liberó, porque Él nos salvó, porque Él nos hizo nuevas criaturas, y ahora somos siervos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios nos ha llamado para ser sus siervos, para hacer su voluntad. Como repito, antes hacíamos la voluntad del enemigo, pero hoy somos llamados a hacer la voluntad de Dios, y ese es el más alto privilegio que un ser humano puede tener en esta tierra, hermano. Fíjese que en el mundo es un honor trabajar para un gran artista de Hollywood, es un gran honor trabajar para un presidente de una de las naciones que son poderosas en este mundo. Aún trabajar en una empresa famosa o una buena empresa, a la gente le da cierto honor, y ahí andan portando sus uniformes, contentos de pertenecer a esa empresa. Ahora piensa, hermano, que nosotros somos llamados a ser siervos de Dios, esclavos de nuestro Padre Celestial. Qué maravilloso privilegio el que tenemos. Y aquí dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Ojalá que usted sea ese fiel siervo y prudente, y que yo sea una sierva fiel y prudente. Esa palabra fiel habla de una persona constante en su compromiso con su Señor, una persona prudente, o sea, que vive, actúa y habla con sabiduría conforme a la voluntad de Dios. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Aquí habla de un siervo que, como hablamos la semana pasada con la parábola de los talentos, es un mayordomo, es un hombre a quien le es dada autoridad y responsabilidad. Y fíjese, hermano, que todos tenemos un lugar, un trabajo que hacer en la obra del Señor. La semana pasada, en el mensaje de los talentos, hablamos de ejemplos de cómo debemos activar en la obra de Dios. Dios nos ha llamado no solamente a ser espectadores, no solamente a entrar y salir a un templo cristiano, sino, hermanos, a ser activos en la obra de Dios, a servirle a Dios, a ser útiles para Dios y ser de bendición para otras vidas. La vida cristiana tiene dos direcciones: vertical hacia Dios y horizontal hacia las personas. Y somos llamados a servirle a Dios y a ser instrumentos útiles para Dios, dispuestos para toda buena obra y de bendición para las demás personas. Aquí habla de este siervo fiel a su Señor, y Dios nos ha llamado a ser fieles a nuestro Señor. Y dice que les da alimento a sus consiervos. Cada miembro del cuerpo está puesto para edificación de los demás, para bendición de los demás, para crecimiento de la obra de Dios. Claro, a unos Dios les ha puesto específicamente como su boca en el cuerpo, o sea, personas a quienes Dios ha establecido para enseñar la palabra a otros, para alimentar al pueblo de Dios, y tienen esa responsabilidad. Ellos tienen ese alto honor, pero a la vez una alta responsabilidad que no se debe tomar a la ligera, sino con toda seriedad, con toda solemnidad y con amor hacia Dios y hacia su pueblo, alimentando al pueblo con la palabra de Dios. No con chistes como se hace en la actualidad, no con argumentos humanos, no con psicología, no con entretenimiento barato, sino la palabra de Dios pura. Y, hermano, esa leche espiritual no adulterada debe ser dada por los siervos de Dios. Esa palabra viva, esa palabra eficaz que edifica, que anima, que consuela, que transforma, que exhorta, que reprende, que convierte. Esa palabra que es más cortante que toda espada de dos filos. Es necesario hombres que sean levantados para la gloria de Dios y para alimentar sanamente a su iglesia y a su pueblo.
Leamos en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Esas personas que Dios ha establecido para alimentar al pueblo de Dios a tiempo, deben hacerlo fielmente, con responsabilidad. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, que son estos últimos tiempos, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Todos los que son llamados al ministerio, al servicio de Dios, hermano, deben hacerlo con esa seriedad, con esa responsabilidad, como Dios lo manda en su palabra. Usted puede ver cómo en la actualidad se está cumpliendo lo que dice aquí. Se han amontonado maestros conforme a sus propias concupiscencias, han apartado de la verdad a las personas, y hermano, predican lo que se les ocurra, como se les ocurra, hacen de los púlpitos muchas veces puro show. Pero hermano, somos llamados a cumplir fielmente lo que Dios establece en su palabra. Y leamos también en Efesios capítulo 4, versículo 11. Todos estos son temas muy amplios, pero solo quiero, con la ayuda de Dios, que de una manera resumida meditemos acerca de esa parábola del siervo fiel y el siervo malo. Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ellos están puestos, a ellos se les ha dado el ministerio para perfeccionar a los santos, para alimentar a la iglesia, para que la iglesia también sea una iglesia activa, para edificación del cuerpo de Cristo, para edificarnos unos a otros. Versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que, hermano, Dios ha establecido a sus siervos fieles que alimenten al pueblo de Dios, que alimenten sanamente a la iglesia de Dios como Él lo establece. Pero esa alimentación es para que todos podamos crecer, así como el bebé se sigue alimentando y sigue creciendo. La misma voluntad es para nosotros, que como cristianos, como hijos de Dios, nos vayamos alimentando con la palabra de Dios, y todo tiene un fin, para que todos podamos edificarnos mutuamente, para que todos podamos ser de bendición mutuamente. Y dice aquí, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Se podría pensar solo en los pastores o solo en los predicadores
pero todos somos llamados a alimentar a otros, a edificar a otros, a beneficiar a otros, sembrar la palabra de Dios en nuestra familia, en las nuevas generaciones, en los que nos rodean, y alimentarnos y edificarnos mutuamente de diferentes maneras. Mire, hermano, cómo se necesita que nos consolemos unos a otros, que nos animemos, que nos ayudemos en las necesidades. No es trabajo solo de una persona, sino de todos, ocuparnos en el bien y ayudar a los demás. La semana pasada vimos cómo ese servicio es agradable delante de la presencia del Señor, el servicio que hacemos para los demás, y leímos esos pasajes. El egoísmo no permite que hagamos esto. Fíjese que todos queremos que a mí me escuchen, que a mí me ayuden, que a mí me animen, que otros oren por mí, que otros me visiten cuando estoy enfermo, que otros me muestren su cariño, que otros me perdonen, que otros me comprendan, que otros y es por el egoísmo de nuestro corazón. Pero ¿cómo somos nosotros con los demás? ¿Cómo somos nosotros con los hijos de Dios? ¿Será que nosotros hemos sido de bendición para los demás, de edificación para los demás, de ayuda para los demás? Qué bendición que cada uno de nosotros entendiéramos que la voluntad de Dios es que seamos de bendición a otros en el tiempo que es necesario. Fíjese que esta es una pequeña congregación, y Dios quiera que no seamos una congregación de egoístas, una congregación que solo pensemos en nosotros mismos, sino que cada uno de nosotros podamos ser de bendición a los demás, en sus necesidades espirituales o en sus necesidades físicas. Qué importante es un consejo bíblico, qué importante es un saludo amable, qué importante es incluso un abrazo, o qué importante es poner atención a los demás. Hay unos que necesitan ser escuchados, y qué importante que nosotros seamos esas personas que les presten atención. Qué importante ayudarnos unos a otros. Esa es la voluntad de Dios. Pero la verdad que a veces nos encanta que la gente nos escuche y que nos oiga, pero ¿cuándo se ha detenido usted a escuchar los problemas de otro, a animarlo, a consolarlo, a dedicarle tiempo? Hermano, Dios quiere que vayamos creciendo en esto. Hemos estado en la escuela, hemos estado en el abecedario, hemos estado, hermanos, todos aquí, la mayoría empezó desde cero en su vida cristiana. Y todos estos años han sido años de escuela para nosotros. Pero hermano, que Dios nos conceda que de verdad podamos cumplir la función por la cual el Señor nos ha salvado. Servirle a Él, ser obedientes a Él, cumplir con su palabra y ser de bendición a otros. Qué bienaventurados vamos a ser, hermano. Qué dicha es poder ser de bendición a los demás. Miren lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 6:2. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Voy a leer desde el 1, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. No dice júzgalo, maltrátalo, humíllalo, no, restáuralo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Que Dios nos ayude y nos dé de su gracia para esto, para sobrellevar los unos las cargas de los otros, para orar los unos por los otros, para ayudarnos de diferentes formas, de diferentes maneras, sea espiritualmente, sea materialmente, poder sobrellevar esas cargas los unos de los otros. ¿Cuándo fue la última vez que oró por sus hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que clamó por las necesidades de los demás? ¿Verdad que muchas veces ni siquiera por nosotros oramos? Estamos tan descuidados espiritualmente, hermano, que no oramos ni por nosotros, no oramos ni por nuestros amados, como fue la meditación del ayuno de ayer. Y hermano, menos vamos a orar por los hermanos. Apenas los miramos, los saludamos y nos da tiempo y nos vamos, como que no fuéramos parte de la iglesia o como que solo fuéramos conocidos.
Pero Dios nos quiere llevar a algo más. Dios quiere llevarnos a verdaderamente amarnos, orar los unos por los otros y ser de bendición los unos por los otros. Leamos en Colosenses capítulo 3, versículo 23. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Como les decía la semana pasada, muchas veces cuando le hacemos bien a las personas, podemos llegar a decepcionarnos por la ingratitud o decepcionarnos por las actitudes de ellos. Pero hermano, todo lo que hacemos debemos hacerlo como para el Señor y no para ellos. Por eso leíamos que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Y aquí dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Leamos el versículo 24 juntos. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Nuestra mirada debe estar en nuestro Señor. Y debemos entender que cuando oramos los unos por los otros, cuando somos de bendición los unos por los otros, cuando Dios nos usa de diferentes formas y de diferentes maneras para edificar a los demás, para hacer de bendición a los demás, todo eso será recompensado en aquel día. Y hermano, la satisfacción que Dios da en el corazón de ser de bendición a otros. Regresemos entonces a Mateo capítulo 24, versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Este siervo fiel y prudente alimenta a sus consiervos, o sea, a los demás siervos. Es de bendición a los demás siervos. Dice el versículo 46: bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Bienaventurado ese siervo fiel y prudente al que su Señor lo encuentre activo, ocupado en los negocios de su Señor, ocupado en la obra de Dios, ocupado en el servicio fiel a Él, ocupado, hermano, perseverante, haciendo bien a los demás, siendo fiel hasta la muerte o siendo fiel hasta que su Señor regrese. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Cómo nos encontrará el Señor? Si hoy viniera por su iglesia, ¿será que estamos siendo activos? ¿Será que estamos siendo de edificación a otros? ¿Será, hermano, que usted ha sido de fortaleza, de consuelo, de ánimo, de ayuda física, material o espiritual a otra persona? ¿Cuándo fue la última vez que oró por otros? ¿O cuándo fue la última vez que accionó en favor de otros? Hermano, muchas veces estamos inactivos y no nos damos cuenta. Hoy se acostumbra solo a ir y venir a una iglesia. Hoy se acostumbra y estamos tranquilos solo con estar, hermano, cumpliendo algunas funciones en un templo. Pero Dios nos ha llamado a mucho más que eso. Dios nos ha llamado a una vida de servicio abnegada, a una vida de servicio donde realmente el nombre de Dios sea glorificado y las vidas sean edificadas. Y dice, sigue diciendo: de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrán. Casi lo mismo que vimos en la parábola de los talentos la semana pasada. ¿Se recuerda? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Las palabras que todos queremos oír el día que lleguemos a la eternidad. Y aquí se habla que ese siervo fiel y prudente, activo, que le sirve a Dios, que hace su voluntad, que es de bendición a otros, ese será bienaventurado y ese será puesto sobre todos sus bienes. ¿Cuántos pasajes hablan de que un día vamos a reinar con Cristo? Son varios los pasajes, hermano, que no los vamos a leer en esta noche, pero hermanos, sabemos que Él nos pondrá en un lugar de honra. Él nos pondrá y estaremos reinando con Él por los siglos de los siglos. Si somos fieles, seremos recompensados.
¿Quién quiere ser usted? ¿Ese siervo fiel? Pero luego viene el versículo 48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir. Aquí habla de un hombre, un siervo malo. Un hombre, un siervo que ha endurecido su corazón y que dice: mi Señor tarda en venir. Que se ha relajado. Un siervo que se descuida espiritualmente hablando, que deja de amar y servir a Dios fielmente, que deja de buscarle. Mi Señor tarda en venir. Hermanos, muchas veces no lo decimos con palabras, pero lo decimos con actitudes. ¿Cuántas veces el cristiano actúa como que el Señor Jesús nunca va a venir? O como que a ver cuándo viene. Y se le deja de buscar. Ya no oro, ya no le busco, ya no me congrego, ya no obedezco su palabra, vivo practicando el pecado, mi vida espiritual va muriendo. Y hermano, vivimos como que eso no importa, ocupados en esta vida, ocupados en lo material, absorbidos por el trajín de aquí para allá, absorbidos por los entretenimientos que en la actualidad son tantos, absorbidos por los placeres momentáneos, absorbidos por el pecado. Y se nos olvida y endurecemos nuestro corazón y decimos con hechos: mi Señor tarda en venir, mi Señor tarda en venir. Mire, esa bajada decadente, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Este hombre deja su fidelidad a Dios y en esa bajada decadente comienza a golpear a sus consiervos. Mire cómo Dios toma tan en serio cómo nos tratamos entre nosotros como pueblo de Dios. Si yo soy sierva del Señor y usted también, entonces somos consiervos, le servimos al mismo Rey. Este hombre va en esa bajada decadente, se vuelve malo, endurece su corazón, deja de amar y esperar a su Señor y luego maltrata a sus consiervos. En lugar de alimentarlos, en lugar de bendecirlos, en lugar de edificarlos, este hombre los maltrata. ¿Cómo necesitamos velar en esa vida espiritual? Esa es una solemne advertencia para nosotros, hermano, que la llama de nuestro corazón no se apague, sino que se encienda más. Porque, hermano, mientras más amamos a Dios, más vamos a amar a nuestro prójimo, porque todo va de la mano. Si amamos a Dios, amamos también a nuestros semejantes, amamos también a sus hijos. Comenzar a golpear a sus consiervos. Esos consiervos son otros que han decidido seguir a Cristo y hacer su voluntad. El que está sentado a la par suya, si esa persona ha decidido seguir a Cristo y hacer su voluntad, ese es su consiervo. Ese es su consiervo. ¿Cómo actuamos con esos hermanos, con esas hermanas? Fíjense que, como les decía, para muchos es importante solo una reputación religiosa. Para muchos es importante tal vez venir y pararse aquí y comenzar a hablar palabras bonitas. Pero, hermano, Dios está viendo nuestro diario vivir. Dios nos está observando en cada momento. Y el cristianismo no se vive solo en 4 paredes. El cristianismo se vive principalmente las 24 horas del día allá afuera. ¿Cómo somos en nuestra vida espiritual? ¿Cómo somos con nuestros semejantes? Pensemos cómo podemos golpear a nuestros consiervos. A veces pueden ser incluso golpes literales, que sería el colmo, pero sin embargo tristemente se ha dado. Fíjese que muchos cristianos, por sus carnalidades en problemas serios, han llegado a ofrecerse puños e incluso darse golpes, o mujeres jalándose el pelo. Es una vergüenza en el cristianismo, es una vergüenza en el evangelio, pero se ha dado. Y, hermano, que Dios nos guarde. Hemos ido creciendo espiritualmente en este lugar. Y, hermano, si esta iglesia crece,
Usted debe saber que los nuevos, los que vendrán, van a venir arrastrando todas esas carnalidades con las que usted venía arrastrando. Van a venir arrastrando con esa vida antigua y ellos van a necesitar ir creciendo. Y nosotros que ya somos personas que hemos escuchado la palabra de Dios, no podemos ni debemos actuar como ellos. Hay que enseñarles cómo actuar con ese amor, con esa humildad, con esa sencillez, que el carácter de Cristo sea formado en nuestras vidas para serles de ejemplo. Pero si nosotros mismos nos unimos a esos problemas, nos unimos a todas esas carnalidades, hermano, ¿qué estamos haciendo? A mí no se me olvida cuántas experiencias hemos pasado aquí, experiencias que tal vez si nos las hubieran contado no las hubiéramos creído, pero es parte de la obra. Aquí nos han gritado y hermano, uno dice, realmente es parte de la obra y es parte del servicio a Dios. Pero ¿qué pasaría si uno también actúa carnalmente y se pone a gritarles también y se pone a alzarles la voz también? Y como les digo, pues gracias a Dios ahora ustedes ya han oído la palabra de Dios. La palabra de Dios convierte el alma. Pero hermano, aún cosas tan sencillas muchas veces se han vuelto un gran problema. Y Dios quiere llevarnos a esa madurez. Porque hermano, qué triste sería que en algún momento, por algo tan simple, resultara que aquí se agarraran del pelo o que se pegaran. Ay, hermana, eso no puede pasar. En un momento de ira, hermano, por algo tan sencillo, una cachetada de uno con el otro. Qué triste. ¿Será que así estamos preparados para la venida de Cristo? Imagínense que en ese momento Cristo viniera y esté cacheteando al hermano, cacheteando a la hermana, jalándole el pelo. Dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos. Así que se puede golpear con golpes literales. Y mire, hermano, de verdad uno ha visto tantas cosas. Uno ha visto que por el mismo egoísmo, por la misma carnalidad, por la falta de buscar a Dios, cristianos se han ofrecido golpes hasta por un parqueo. Cristianos se han ofrecido golpes en el patio de una iglesia. Y uno dice, pero ¿por qué se da eso? ¿Sabe por qué es? Porque descuidamos nuestra vida espiritual, descuidamos nuestra búsqueda, nuestra comunión con Dios. Y a veces una palabra, un gesto, una cara hacen que el otro explote y empiezan los golpes. Hermano, de verdad que Dios nos guarde en este lugar, que nunca vaya a pasar eso, porque mire, de verdad qué vergüenza para el evangelio. Piense que los vecinos se pusieran a escuchar que aquí se empiezan a gritar y a jalar del pelo. ¿Usted cree que eso le trae honra a Dios? No, eso le trae vergüenza, pura gente del mercado, pura gente vulgar. Que Dios nos guarde y que Dios nos libre, que Dios nos prepare, porque hermano, ofensas siempre van a haber. En Santiago 3 dice que todos ofendemos muchas veces. ¿Quién aquí no ofende nunca? Levante la mano, por favor. Y le sacamos las alas. Todos ofendemos, no quisiéramos. Ojalá que no quisiéramos, hay otros que ofenden ya queriendo, pero ojalá que de verdad no querramos ofender a otros. Pero si alguien ofende, hermano, qué importante es ser humildes. Y como dice en otro pasaje, sufrir el agravio, o sea, sufrir la ofensa, pero humildemente. ¿Verdad que necesitamos que Cristo sea formado en nosotros? Pero ese es otro tema. Pero mire, y viniere y comenzare a golpear a sus consiervos. Aparte de golpes literales, hay otras formas de golpear y dañar a nuestros hermanos. Por ejemplo, con palabras hirientes. Vamos a Proverbios capítulo 12, versículo 18. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Cuidado, hermanos, alerta con nuestras palabras. Y eso desde la casa. Claro que en la iglesia casi ni nos hablamos a veces. Pero hermano, ¿cómo somos en casa? El verdadero cristianismo, repito, debe comenzar en la casa. ¿Cuántas veces entre esposos se dan unas palabras, hermano, que se dejan heridos por tanto tiempo?
¿Cuántas veces padres con hijos, o hijos con padres, o hermanos de sangre, o entre familiares, y ahí sí ya, entre vecinos, o entre hermanos, con nuestros consiervos, aquí y afuera? Necesitamos tener ese cuidado de no dañar, de no lastimar con nuestras palabras. No sé si usted ha escuchado ciertos predicadores que se ponen a insultar a la gente. Qué horrible se oye eso. Los comienzan a insultar y a humillar, hermano, y lo peor de todo es que a veces esos se hacen virales, solo para vergüenza del evangelio, y la gente riéndose y burlándose de esas personas que vulgarmente incluso maltratan a las personas. ¿Cómo serán nuestras palabras? ¿Será que golpeamos a nuestros consiervos con nuestras palabras? Alegar, insultos, palabras duras, palabras arrogantes, palabras humillantes. Personas que aquí ahora ya no se congregan, hermano, Dios limpió la iglesia, pero personas que en algún momento les dijeron a otros muertos de hambre. ¿Usted cree, hermano, que eso no es golpear a los consiervos? ¿Sí? Que hablan sin temor de Dios. Ay, hermano, qué terrible, qué delicado es eso. Veamos en la palabra de Dios cómo Cristo lo habló, y lo habló de una forma tan solemne, cómo Él toma tan en serio cómo nos tratamos unos a otros. No es solo que yo con mi papadito te alabo, y al otro les alego, los maltrato, los paro en la calle y les alego, los insulto, pero no importa, Padre, tú me amas. No, hermano, Dios toma muy en serio cómo es nuestra vida, tanto en nuestra relación con Él como en nuestra relación con los demás. ¿Cómo seremos? ¿Cómo son nuestras palabras? Leamos Colosenses capítulo 4, versículo 6. ¿Cómo nos hace falta? Dice: sea vuestra palabra siempre con gracia. Ese siempre lo deberíamos de subrayar. Ese siempre lo deberíamos de meter en nuestra mente y en nuestro corazón. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sazonada con sal, pero nosotros parecemos papas sin sal. A veces hablamos de una manera tan tosca, tan dura, tan fría, tan insolente. Pero hermano, Dios quiere llevarnos de verdad a ser de edificación a otros, a no golpear a nuestros consiervos, a cultivar esa buena relación entre nosotros. Si alguien es problemático, pues evitar problemas, pero siempre amables, y siempre procurar ayudarle en lo posible, pero no ser pesados y groseros. Y así soy yo, ¿y qué? No, hermano, así era mi abuelito. Entonces, pues Dios no te llamó a ser como tu abuelo, Dios te llamó a ser como Cristo. Dios no te llamó para ser como tu abuela rezongona, Dios te llamó para ser como Cristo. Dios me llamó a ser como Cristo. Y hermano, que Dios vaya obrando eso en nuestras vidas, y que no golpeemos a nuestros consiervos. Es que me cae mal, hermana. Pues entonces estás mal, porque esa era la vida de antes. En Tito 3:3 dice que vivíamos aborrecibles y aborreciéndonos, pero ahora somos llamados a una nueva vida en Cristo. Entonces necesitamos pedirle a Dios: Señor, cámbiame. Señor, que tú seas formado en mi vida. No quiero vivir esa vida vieja, esa vida carnal, que hermano, que todavía saca de nuestras palabras: es que lo odio, es que solo lo miro y no lo soporto. Eso ya no es de un cristiano, eso ya no es de una cristiana. Pero predica, hermana, pues no importa que predique. Pero canta bien bonito, pues no importa. Pero toca muchos instrumentos, no importa. Lo importante es cómo vive delante de la presencia de Dios, porque delante de Dios vamos a dar cuentas. Hermanos, necesitamos una vida agradable a Dios. ¿Cómo podemos golpear a nuestros consiervos? Palabras golpeantes, con críticas. Vivimos criticándolos, juzgándolos, menospreciándolos, siempre hablando mal del hermano fulano, de la hermana fulana, siempre criticando si hace, que porque hace, si no hace, porque no hace, siempre criticándolo todo. Estamos golpeando a nuestros consiervos, juzgando. Tal vez con chismes también, ahí los estamos golpeando, hermano. No participemos de eso.
No se junte con gente chismosa, no se junte con gente que habla sin temor de Dios. Hermano, guárdese. Si no, acuérdese de aquel dicho: dime con quién andas y te diré quién eres. Y es cierto. ¿Cómo me voy a sentir yo bien con personas que hablan sin temor de Dios de otros, de mis consiervos, de gente redimida con la sangre de Cristo? Hermano, no me puedo sentir bien. ¿De cuántas personas me he alejado a través de la vida por eso? Aléjese de esas personas con chismes, con apodos. Esta es una congregación pequeña, no creo que haya alguien que les diga apodos a otros, pero hermano, eso se da. Lo he visto. Cristianos, allá va el no sé quién, a otro cristiano, hermano, a otro hermano. Si eso no se debe hacer ni con la gente de afuera, todavía la gente con educación que no son cristianos no lo hacen, cuanto menos nosotros. Esta iglesia va a crecer, pero hermano, que crezca sanamente, que no nos vayan a influenciar otros que vengan, que tal vez, como repito, vienen con las carnalidades y arrastrando tantas cosas del pasado, y que usted vaya a resultar burlándose de los hermanos, o poniendo apodos, o haciendo bromas pesadas. Mire, eso se da mucho. Se puede dar, golpear a nuestros consiervos, a veces con nuestras actitudes soberbias y humillantes, con menosprecio, con maltrato. ¿De cuántas formas podemos golpear a nuestros consiervos? Debemos procurar evitarlo a toda costa. Y si en algún momento yo sé que he herido a otro, pues ponerme a cuentas con Dios, pedirle perdón a Dios, porque repito, todos ofendemos. No, hermana, solo a mí me ofenden. No, usted también ofende si usted no es una mansa palomita, ni yo. Ofendemos, pero necesitamos examinar nuestras actitudes, nuestras palabras y vivir conforme a la voluntad de Dios, cuidándonos de golpear a nuestros consiervos, de dañarlos de alguna forma, de herirlos. Leamos en Mateo 5:23. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, que dice: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Miren que a Dios no le importa tanto las ofrendas. A Dios, hoy estamos en la actualidad en un evangelio como puro negocio. A la gente: trae tu ofrenda, haz pacto con Dios y Dios te va a sacar de las deudas. No importa cómo vivas, pero Dios, el dinero es lo que ahora importa más. Pero miren lo que dice aquí: si traes tu ofrenda, primero ve y reconcíliate con tu hermano y luego presenta tu ofrenda. ¿Cómo cantamos ese canto? Como me gusta: amémonos de corazón y no de labios solamente. Y la palabra de Dios, hay un texto que dice eso, que nos amemos no de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amémonos de corazón y no de labios solamente, para que cuando Cristo venga nos encuentre preparados. Ah, no, yo solo con mi Padre. Los demás, ¿qué me importa? Me caen mal, hipócritas, falsos, pero mi Padre. No, hermano, no. Ese no es el evangelio, ese no es el cristianismo. El cristianismo es conforme a lo que la palabra de Dios dice. En ese mismo canto dice: ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Y la palabra de Dios dice que si yo no perdono a mi hermano, yo tampoco seré perdonado. ¿Verdad que eso no va conforme a nuestra carnalidad? ¿No? Pero que Dios nos ayude, que de verdad nos guarde, que nos preparemos para cuando Cristo venga. Imagínense que cuando Cristo venga estemos hablando mal del hermano tal, haciéndole caras a la hermana tal, sacándole la lengua a la hermana fulana, metiéndole zancadilla al hermano fulanito. Hermano, estaremos preparados. Si aquí lo acabamos de leer. Y golpear a sus consiervos. ¿Dios toma en cuenta cómo nos tratamos unos a otros? Sí, estamos leyendo. No son ideas mías, lo estamos leyendo. Veamos qué dice en Santiago capítulo 5, versículo 16. Recordemos, el primer siervo alimentando a sus consiervos, y este siervo malo hiriendo
a sus consiervos, golpeándolos. Santiago 5:16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Si usted ofendió, hermano, si lo ofendí, perdóneme. Y si ya sabe, no pregunte si lo ofendí, hermano, yo sé que lo ofendí, perdóneme. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero si yo no confieso mis ofensas con los demás, vivo ofendiendo, ¿qué me importa? No oro por los demás, no me importan los demás. Esa no va a ser una oración eficaz. Por eso dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Leyendo y meditando esta palabra, medítelo, piense. Dios toma muy en cuenta cómo nos relacionamos entre nosotros. Y esto es resumido, hermano, porque todo el Nuevo Testamento está lleno de esto. Pero queremos estar preparados para su venida. Hebreos 12, versículo 14 y 15. Dice, seguid la paz con los que te caen bien. Seguid la paz con aquellos que su sangrita no te choque. Así dice la gente, es que su sangrita, ¿sabe qué tiene? Es que tu corazón está todavía malo y carnal. Esa es la realidad, no es la sangrita del otro. Seguid la paz con todos y la santidad. Mire cómo va de la mano. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Va unido. Yo no puedo decir que estoy santificándome y mi relación con los demás es terrible. Vivo insultando, dañando, hiriendo, ofendiendo. ¿Queremos ver al Señor? Sí, entonces sigue la paz con todos y la santidad, porque sin eso nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Así que, hermano, que Dios nos conceda ser como el siervo fiel y prudente y no como el siervo malo. Regresemos a Mateo 24, versículo 49 estamos. Ahí va esa bajada decadente. Primero, este es un siervo malo, ha endurecido su corazón. Dice, mi Señor tarda en venir, ya no le espera, ya no le ama, ya no le sirve. Luego comienza a golpear a sus consiervos y luego sigue diciendo, y aún a comer y a beber con los borrachos. Este ha descuidado de tal manera su vida espiritual que ha regresado a la vida de atrás. Recuerde que la palabra de Dios dice que aquel que se vuelve, que se regresa después de haber conocido el Evangelio, su estado viene a ser peor que el primero. Aquí dice que él aún comienza a comer y a beber con los borrachos. Este siervo está menospreciando la salvación que Dios le ha dado, la honra que Dios le ha dado, esa posición de honra como siervo de Dios. Él la ha pisoteado, no le importa. Y comienza a comer y a beber con los borrachos. Comienzan esos deleites pasajeros que no dan nada en esta vida. Qué triste, hermano, terminar así. Como leíamos la semana pasada en Hebreos 2, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, hermano? Velemos en nuestra vida espiritual. Y sigue diciendo versículo 50, vendrá el Señor de aquel siervo, del siervo malo, en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí será la condenación eterna, cuando se menosprecia esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Así que, hermanos, sé fiel hasta la muerte o hasta que Cristo venga, y entonces serás recompensado. Tomemos muy en cuenta que la vida cristiana es hacia dos direcciones: hacia arriba, hacia Dios,
honrando y amando a nuestro Señor y horizontalmente hacia nuestros semejantes. No vivamos como antes, vivamos como siervos de Dios. No golpeemos a nuestros consiervos, seamos de edificación. Que Dios te levante para ánimo, para edificación, para consuelo y bendición de los demás. Esta es la palabra para esta noche, hermanos. ¿Quiénes queremos ser? ¿El siervo malo o el siervo fiel y prudente?